Aquí. Ok. Vamos a intentar, me siento un poco rara, vamos a intentar resumir un tema bien complejo y sin hacerlo simple vamos a tratar de hacerlo lo más asequible posible. Martí y la espiritualidad. Vamos a comenzar definiendo la espiritualidad como la concepción de algo más allá. ¿Se oye? Sí. La espiritualidad, para poder hablar más bajito, la espiritualidad como algo más allá de la concepción materialista de la sociedad y del hombre. En cuanto a esto, vamos a referirnos en este momento al espiritualismo como un sistema filosófico que defiende la esencia espiritual del hombre y la inmortalidad del alma. Esta inmortalidad del alma y esta esencia espiritual del hombre surge como una respuesta de esta concepción de una totalidad del ser que va en contra del positivismo que por otra parte intentaba reducirlo todo a la ciencia, a la eficacia, a los hechos, a la experimentación, a lo material. Es decir, el conocimiento auténtico era el científico y las cosas reales y verificadas por las experiencias eran las únicas dignas de tener en cuenta. Muy temprano, en la juventud de Martí, me voy a apoyar mucho en sus citas para que sea él quien me defina, porque no pretendo definir absolutamente nada, más bien inquietarlos un poco. Martí escribió muy joven en su cuaderno de apuntes: hay dos clases de seres, los que se tocan y los que no se pueden tocar. Yo puedo separar las capas que han entrado a formar una montaña y exhibirlas en un museo, pero yo no puedo separar los elementos que han entrado a formar y seguirán eternamente formando mi pensamiento y mi sentimiento. Él estaba en contra de la exageración de estos dos elementos, de estos dos componentes, y decía: la exageración de uno es el materialismo y la exageración del otro es, aunque no quiero que se llame así, el espiritualismo. Pero las dos unidas son la verdad. Es decir, aquí en esta cita y en otras muchas, él deja bien sentado de que no es partidario en lo absoluto de una concepción enteramente espiritual del hombre, pero que tampoco es partidario de reducir a la mera razón y a la mera concepción de lo inexistente como materia el mundo. Esto corre parejo y es por eso que también se ha dicho que hay un misticismo en Martí. Y si vamos a pensar que el misticismo, vamos a leer una breve definición, es la creencia en la posibilidad de la unión íntima y directa entre el espíritu humano y el principio fundamental del ser, es decir, Dios. Este misticismo, que no necesitaba intermediario alguno para la comunicación del ser humano con el Creador, implicaba un éxtasis que hacía una especie de renunciamiento al mundo. Y si bien Martí, que fue un poco anticlerical en el sentido de que no necesitaba un intermediario para asumir su espiritualidad y comunicarse con el Hacedor, no compartía con los místicos este éxtasis que lo apartaba del mundo, aunque sí compartía con ellos el desapego a la terrenalidad. La tierra le estorbaba, la intuición para él era increíble y nos había dicho también en su cuaderno de apuntes que en cada hombre, aún en el más burdo, hay una especie de inteligencia involuntaria que obra a despecho de él y sin su consentimiento, y le avisa anticipadamente en revelaciones bruscas de lo que va a ponerle en alegría o en peligro.
Él ponía, como los místicos, el sentimiento, la intuición en un plano muy elevado. Y como él, y compartía estos rasgos, la tierra era para él un tránsito, porque se podía decir que él podía repetir: yo muero porque no muero. Y también el dolor era como una vía purgativa que contribuía a la realización del ser humano. Si vamos a cuando Martí era muy joven, al presidio político, a la cita del presidio político, miren qué concepción de entrega total a un ideal que tiene mucho que ver con esta negación de sí mismo, del místico, para fundirse con algo superior. Dice Martí con 18 años: mi patria me estrechó en sus brazos y me besó en la frente, y partió de nuevo, señalándome con una mano el espacio y con la otra las canteras. Patria y Dios son una cosa, y se vive para ella, y solo el que vive para ella tiene verdadera gloria. Cuánto pensamiento extraño agitó mi cabeza. Sufrir es más que gozar, es verdaderamente vivir. Indiscutiblemente, por eso que Martí también se ha considerado que como un místico por muchos de sus admiradores y sus estudiosos. Ahora también hay una concepción muy interesante de Dios y de la divinidad en Martí. Vamos a ver esto. En el mismo presidio político, fíjese lo joven que era, él escribió: Dios existe, sin embargo, en la idea del bien, que vale el nacimiento de cada ser y deja en el alma que se encarna en él una lágrima pura. El bien es Dios, la lágrima es la fuente de sentimiento eterno. Su Dios, más que antropomorfizado, era para él como una fuerza creadora. Es como el espíritu en sí, era Dios mismo, esa energía espiritual. Y eso lo va a retomar después en muchos de sus escritos, de sus epístolas y de sus versos sobre él. Además de este misticismo, de este espiritualismo, también hay un eco que se desprende de lo que he leído de estoicismo en Martí. Estoico por la entrega y estoico por la eticidad, los elementos de valores morales del pensamiento martiano, la preocupación por la doctrina del hombre. Y entonces, por ejemplo, él dice: en esta tierra no hay más que una salvación, el sacrificio. El gozo corrompe el alma y el dolor la eleva. Y esta entrega estoica tiene mucho de deshacimiento místico. Pero es que además hay un postulado que es vehemente en Martí y que se ve a través de todo lo que escribió, y escribió muchísimo, que es la inmortalidad del alma. Y esa tarea ineludible del alma, que es para Martí, para garantizar y ser acreedora de esa inmortalidad, remontar una escala. Y ahora ustedes me van a permitir una cita un poco extensa de Yugo y Estrella, que ustedes conocen muchísimo y que refuerza lo que yo acabo de decir. Recuerden que empieza cuando nací sin sol, mi madre dijo, etc. Y le pone la madre a que escoja entre el yugo y la estrella. Y entonces él dice así: el hombre que al buey sin pena imita, buey vuelve a ser, y en apagado bruto
la escala universal de nuevo empieza. El que la estrella sin temor se ciñe, como que crea, crece. Y por eso dice que el hombre saca contento de sí su propio corazón y escoge la estrella que ilumina y mata. Iluminación y muerte, muerte y luz van a ser conceptos que van a estar muy acendrados en Martí. Y encontramos, además del estoicismo, de este espiritualismo y de este misticismo, que no es total, sino rasgos, como ustedes han visto en esta apretada síntesis, encontramos también una influencia muy interesante, que es la influencia de las doctrinas orientales, específicamente de la ley kármica. Indiscutiblemente Martí había leído el Mahabharata. En muchas de sus citas se aprecia que él había sido un admirador de esa poesía, de aquella épica oriental, y que había leído indudablemente el Bhagavad Gita, algunos dicen Gita y otros Gita por una cuestión eufónica, que lleva en sí la semilla de la esencia del yoga, del karma yoga, de la ley de acción y reacción, de la ley de la causa y del efecto. Cuando es muy joven, en el mismo presidio político, él había escrito: me parece que en mundos anteriores he cometido una gran falta, que en mi peregrinación desconocida por el espacio me ha tocado venir a purgar aquí. Y por otra parte, tenía en común con esta doctrina kármica toda una serie de rasgos que pudiéramos decir que se ven a lo largo de toda su vida, que es la incapacidad de dejar de actuar. Todo ser humano tiene que actuar ineludiblemente, actuar una y otra vez. Y cuando se está obligado a la acción, esa acción se hace sin mirar al fruto, que es lo que en el karma se llama el desapego. Y eso viene también muy bien con lo que decía el doctor Ángel Cuadra, porque aquel que hace la guerra no puede dirigir la república. Se trabaja para hacer el bien, pero no se espera el fruto de la acción. De todas maneras, esa acción crea, vamos a decirlo con este lenguaje, una deuda kármica. Y esa deuda kármica se puede ver en los versos libres en un poema llamado Pólice Verso. Déjenme leerles una pequeña parte del poema. Miren la ley de causa y efecto y miren la ley del karma. El suelo triste en que se siembran lágrimas dará árbol de lágrimas. La culpa es la madre del castigo y se derrama la sangre que se vierte. En ese mismo poema dice él: circo la tierra es, la vida es la ancha arena y los hombres esclavos gladiadores. Y agrega entonces: aquel que en la contienda bajó el escudo o lo dejó de lado, las vestales rudas desde el sitial de la implacable piedra condenan a morir. Poliverso o policeverso, según la pronunciación que escoge. Y hasta el pomo ruin, la daga hundida, al flojo gladiador clava en la arena. Ese carácter de lucha agónica caracterizó toda la vida de José Martí, porque agonía es lucha. Protagonista decimos, proto primero, agón es el primero que lucha en una novela.
Y Martí fue agónico en este sentido. Pero no solamente porque entendió que debía luchar, y esa es la acción, que es una actividad intensa, sino sencillamente porque esta acción lo hacía autorrealizarse, no materialmente, espiritualmente. Hay en uno de los poemas de Flores del Destierro una cita que les quiero leer. Me nutro del dolor que me consume, de donde vine, ahí voy, al universo. Yo no diría, y voy a citar no a Martí, sino a Dulce María Loina, que sería yo como el loco que se quema los dedos trémulos por separar la mecha negra de la llama roja. No se puede separar nada en Martí. Tenías rasgos de místico, tenías rasgos de espiritualismo en contra del positivismo ramplón, tenías rasgos de estoico y había asumido muy conscientemente esa deuda kármica, como muchas veces dijo en una de sus citas. Luego, para terminar, porque se aproxima la inevitable, para terminar, porque todo debe un final, vamos a dejar que sea él. Dice así: Sirio soy, encendido en la tormenta, y el fuego con que brillo me devora.